a eso se dedica el Islam básicamente, a imponer y hacer una limpia social a cualquiera que pueda oponerse o que suponga un peligro para su ideología. Yo, Si tú, perdón. no, es que si tú te opones a la ideología de esta gente, puedes estar seguro que van a ir a por ti a acabar contigo. Puedes estar bastante seguro y de la peor forma posible. Intentarán tirarte a la hoguera, amputarte, decapitarte, cualquier tipo de... Hombre, lo voy a decir, con ningún tema como con este le han llegado tantas amenazas de muerte a Robert. O sea, ya solo por eso te hace saltar las alarmas. Dices, este es un tema. Sí, yo también he tenido bastante percance con personas que me han oído, que me han reconocido, ¿no? Y que Sí. venían enfurecidos, prácticamente llegando a las manos por el hecho de decir o de hacerle una pregunta siquiera. Por ejemplo, un caso que tuve, que es un chico que me dijo, no, que Dios es perfecto, que no sé qué. Yo le pregunté que por qué castigaría a una persona homosexual, por qué durante un periodo de tiempo que son a lo mejor que vive 80 años, que te castigue eternamente quemándote, es algo bastante desproporcionado, ¿no? Pues casi llega a las manos esa cuestión. Es algo que no toleran. No toleran. El cuestionar su religión, no sé. Yo con el que hablaba me decía, digo, cuando seáis mayoría, sí vais a implantar la Sharia. Y me dijo, claro, eso es la democracia. Y como ya, y aguantar tus tonterías ahora es derechos humanos, ¿no? Claro. Y luego me decía, democracia... dice, pero os respetaremos. Y digo, pero seremos ciudadanos de segunda. Me dice, claro, como nosotros ahora. Y yo, pero ¿Ahora? ¿en qué sois ciudadanos de segunda? Si hacéis lo que tienen más queréis. privilegios incluso. Si están por encima, incluso en muchos aspectos. Pues él decía que no, Pero, que eran ciudadanos de segunda y que nosotros lo seremos en el futuro. Y yo pensando, a la guerra. O sea, es inviable. no. Yo no estoy dispuesto a permitir eso tampoco. El hecho de que ellos, por ejemplo, ellos si entran en muchísimos sabios lo dicen, que cuando conquisten España o Francia o Alemania, el alemán, el español o el francés tiene tres opciones. Una, convertirse al Islam. Dos, no convertirse, pero pagar un tributo para que te dejen vivo, que tiene su propio nombre en árabe. O tres, morir. Esas son las tres opciones. Bueno, la democracia, ¿no? Tres opciones, Claro, vota por la que tú quieras. porque Morir Y luego o está hacer la lo que no cuarta, quieras. que es que se vayan ellos. Esa es la Sí, cuarta. de la cuarta se han olvidado, efectivamente. que es la única buena, además. ¿Qué opinas sobre la situación de Europa, Andrés? Porque tú has trabajado fuera de España Sí, también. sí. ¿Qué opinas Es sobre una, el tema afuera? ¿Crees que es un reflejo de lo que nos va a pasar aquí? ¿Estás viendo cosas que no te esperabas? eh, es una auténtica distopía lo que veo. No, a mí no me entra en la cabeza que en países que han luchado durante tanto tiempo los, los europeos antiguos han estado luchando por conseguir las libertades, que a lo mejor la gente de hoy en día, los progresistas de hoy en día, piensan que todo lo que tenemos es gratis, pero todo lo que tenemos se ha conseguido tras muchos años de sudor, lágrimas, sangre y sufrimiento, para que ahora con políticas que van en contra de nuestros intereses y básicamente prostituyéndonos frente a nuestro agresor, permitamos que entre en este tipo de ideología y no pongamos ningún tipo de control y le permitamos todo lo que hace. Le permitamos todo porque si no se lo permitimos, somos los racistas. Somos personas que es como si le debiéramos la vida a ellos, como que le debemos sumisión a esta gente. Hay Simplemente por el hecho una... de querer matarnos. Claro. Yo me gustaría también hacer una pequeña reflexión, que es cuando la gente está en contra de los judíos, es antisemita. Sí. Cuando la gente está en contra del Islam, del judaísmo me refiero, es antisemita. No de los judíos, del judaísmo. Cuando la gente está en contra del Islam, es islamófobo. Cuando la gente está en contra del cristianismo, te dan la apertura a los Juegos Olímpicos. Esto también es una cosa que me llama la atención. Es que yo considero que la religión que peor lo pasa es el cristianismo. La de cristianos perseguidos que hay en el mundo se cuentan por cientos de miles. Por ejemplo, yo conocí a un pakistaní cristiano
que tuvo que huir de su país porque el siguiente asesinato iba a ser el de su familia. Por lo tanto, tuvieron que huir del país. Ahora residen en un país europeo, pero me contaba y me decía que el Islam les arruinó la vida. Le quitaron a personas de su familia. Me contó una historia de una vecina embarazada a la que echaron a la hoguera y Madre cosas mía, madre mía. verdaderamente aberrantes, cosas impropias de la época en la que estamos. Por eso te digo que cuando escucho este tipo de historias y de anécdotas, me parece que vivimos en una época totalmente contraria a la que tenemos. Y luego vienen aquí huyendo de eso y se van a encontrar a A los implantar mismos. eso, pero es que huyen de Irak, de Siria, de Kuwait, llegan aquí y quieren traerse Irak y Siria aquí. Claro, O muchos sea, de ellos La gente no que diga, y de otros Siria no sí. huye nadie, claro, y por eso hay tantos refugiados sirios. pero Claro, en Alemania creo que hay 2 millones de refugiados sirios, sí. pero el hecho de que una persona huya de un lugar en la que la situación es insufrible, porque es insufrible vivir en ningún país árabe o musulmán, irte a un país en el que tienes todos los derechos y las libertades y querer llevarte el país del que huías, es que eso es el último escalón de la hipocresía. Sí. Eso no Claro, tiene esto es ningún tipo de sentido. un fenómeno que tú habrás visto también con tus ojos y bueno, además en España también pasa, que Sí, es sí. al final de la guetificación o de la concentración de mucha gente de una misma procedencia en barrios donde de repente su ley es la que manda. Y hay zonas donde no vas a encontrar, no, tú no puedes denunciar violencia de género, de no sé qué, porque es que estás atrapado, estás atrapada. Claro, efectivamente, son zonas donde no entran ni la población autóctona y en muchos casos ni la policía. Es como una parte del país que es la anarquía absoluta que implantan ellos las leyes. Dicen a las mujeres lo que tienen que hacer, dicen a los hombres lo que tienen que hacer, y ellos mismos se rigen entre ellos, Una religión de control total y que efectivamente de control y escapa. sumisión. Es que claro, como además tienen esas redes que se meten en la familia, se meten en todo, es que no hay manera de escapar. Yo creo que la gente, cuando se pone a comparar cosas de, no, es lo mismo que el cristianismo, es que no entienden nada de la evolución de las dos religiones. Es que no entienden nada, es Y aquí en insultante. Europa hay mucho fetiche con la izquierda, con el Islam. Es terrible. Por el hecho de que se come el cristianismo, por la actitud que están teniendo la jerarquía católica bueno, y otras iglesias que, bueno, otros grupos Sí. cristianos, mejor dicho, que no son católicos. Sí, el, el Islam es algo que se está expandiendo demasiado rápido y es algo muy, muy, muy peligroso. Y la Pero es gente que El lo ha que, hecho de sufrido que, es la que más claro lo tiene, porque a mí me vinieron, por ejemplo, unos budistas a un acto en Asturias contándome lo que hacían sus, no sé, no me acuerdo cómo se llaman exactamente los que llevan un poco, que no es ni una religión, pero bueno, los que llevan un poco su la rama, por así filosofía, decirlo, del budismo, ujú. y allí tienen hasta amuletos contra el Islam, porque han sufrido atentados y han sufrido ataques permanentes, y tienen hasta amuletos, que a mí me trajeron amuletos budistas contra el Islam. Es que la gente que más lo ha sufrido es la que lo tiene claro. me tendrás que prestar alguno a ver si Pues tengo para surte repartir, que efecto me dio un eso. montón, así que cuando te veo te lo doy. Uno está agenciado a Andrés, eso es así. Pues es Perdón, que perdón, Álvaro. el mayor holocausto de la historia lo sufrió la India por parte de los musulmanes, en el cual murieron millones y millones de personas, que de eso nadie habla, pero está en la historia islámica, que la conquista de la India fue lo más sangriento de lo que se tiene en registro. Claro, porque el Fue a Islam pasar a fue cuchillo a media India. Se pasó desde a el cuchillo a media principio, India. fue de conquista. Creo que hay Sí, además. Hay una historia que, mira, voy a comprobarla contigo, creo que es cierta, que es que el nieto de Mahoma intentó hacer una reforma del Islam y después de la expansión y acabaron con él de la peor manera posible. O sea, ni su propia familia fue capaz de cambiarlo. Hay muchas críticas que se les hacen al profeta. Bilder siempre habla de el primer ministro alemán, ahí holandés, perdón. De Países Habla Bajos. de Países Bajos, sí. Se enfadan los de Países Bajos. Que habla de su relación con una menor, siempre habla de eso.
¿qué opinas sobre la figura del profeta como tal? El profeta es cierto que se casó con una menor, con una De niña de 8 6 años. años, Ah, de 6 años. 6 años, y, y consumó el matrimonio, es decir, que se supone que tuvo relaciones sexuales cuando ya tenía 9 años. Y él tenía 53, no se nos olvide. Luego es cierto que conquistó bastantes pueblos, es cierto que tenía, a los musulmanes se le venía a tener 4 mujeres, pero él tenía 10 y luego tenía 2 concubinas. Y Ah, luego fuera de eso, se tiene constancia de que estuvo con hasta más de 45 mujeres. Es decir, joder. él tuvo 10 mujeres, entre ellas esta niña menor, y de las 2 concubinas, una era un regalo del rey de Egipto, que se llamaba María la Copta, que es una secta del cristianismo. María la Copta, y tuvo un hijo fuera del matrimonio con esta chica. Joder, qué poco puro todo. Estoy alucinando, no Claro, me en sabía plan, yo esto. para ellos es la persona más pura, más noble y la mejor criatura que se ha fabricado, pero es cierto que practicaba el matrimonio de placer, que aceptaba esclavas sexuales, que tenía esclavos, que asesinaba a cualquier persona que se opusiera a lo que él decía, y que básicamente él tenía todo permitido, porque subía a la montaña, bajaba con un nuevo versículo que le permitía hacer lo que él quisiera, y aquí no pasa nada.